una señal que está en tiempo discreto, muestras desde 0 a 999, tiene 1000 muestras, y viéndola podemos darnos cuenta de que las frecuencias, digamos, de estas dos señales, de estos dos senoidales, son 90 y 250 y está muestreada a 2000 Hz. Entonces nosotros vamos a trabajar con eso. Y vamos a ir resolviendo los siguientes puntos. Le vamos a agregar ruido gaussiano, vamos a hacer una estimación espectral con FFT, que es lo que hicimos un montón de veces. Y después vamos a empezar a hacer lo nuevo, que es la estimación espectral, pero usando el método de Joule Worker y Bulk. Bien, después vamos a ir viendo el resto. Para usar esto, primero importamos la biblioteca y tenemos que importar una nueva, se llama Spectrum. ¿Por qué me está dando lenta la compu? Que si la van a instalar por primera vez, la instalan. Yo la instalé con Conda en lugar de pip, por las dudas, porque creo que sí se puede con pip, pero no he probado. Pero bueno, si tienen problemas, prueben con esta. Y me parece que la primera vez que lo intenté instalar con esta también tenía problemas y estuve averiguando cómo. Y después de hacer esto, ejecutando, digamos, estos dos comandos en el CMD, ya anduvo bien. Y bueno, si se importa bien, porque si no le salta ningún error acá es porque ya se importó bien. Y vamos, está dando bastante lento. Entonces, ejercicio 1 y el apartado A. Lo primero que vamos a hacer es definimos el N y nuestra I, que es lo mismo que teníamos en el enunciado. 250 y 90 y la frecuencia muestral de 2000. Lo siguiente sería agregarle el ruido gaussiano, que para eso vamos a usar el método NumPy random normal con media 0 y desviación estándar 1. Y definimos la variable I1 ruidosa, que es nuestra señal que teníamos antes, sumada al ruido. Y luego acá le podríamos ir modificando esto, podríamos multiplicarlo por 2, por 5, para hacer más grande ese ruido. Me parece que uno de los apartados, el E, nos dice, claro, aumenta el ruido 10 veces. Entonces ahí lo vamos a hacer. Vamos a ver qué efecto tiene. Y bueno, graficamos la señal. Vamos a graficar la señal original y la señal ruidosa. Que sé que primero grafico la señal original, la que no tiene ruido. Podemos darnos cuenta ahí a partir de qué punto más o menos se hace periódica. La verdad que ahora me está costando encontrarla. O capaz que no está el periodo abarcado en estos puntos y tendría que agregarle más. Y graficando la ruidosa, vemos cómo se distorsiona de cierta cantidad. Que, bueno, si aumentamos este ruido, esta distorsión va a ser mayor y va a comprometer más la información que haya en la señal, que podamos obtener de esta señal. Y vamos a ver qué efecto tiene eso después. Entonces, ya agregamos nuestro ruido gaussiano. Vamos al apartado B, que es hacer un FFT. Lo hacemos de esta forma. Acuérdense que tienen la función de la cátedra, pero también lo pueden hacer así, con FFT y FFT-FREC para F1. Y acá 1 sobre 2000, 2000 es la frecuencia muestreo. Podría aclarar acá. Y graficamos el espectro y fíjense, estamos graficando el espectro de nuestra señal ruidosa. Entonces lo que tendríamos que obtener es un espectro. Como estamos agregando un ruido gaussiano, el ruido gaussiano aparece en todas las componentes de frecuencia, o sea que como veo una especie de ruido blanco en todas las frecuencias, y en las frecuencias de 90 y 250 tendría que haber un pico en cada una.
Y efectivamente ahí sale todo el ruido gaussiano. Y en la componente de 90 y 250 tenemos nuestros picos de nuestra señal original. Y bien, ahora vamos a hacer lo mismo, entre comillas, pero con el método de Joule Worker y Burg. Para eso vamos a utilizar las funciones pburg y pjoule, que están en Spectrum. ¿Y cómo se usa? En pburg nosotros le vamos a tener que dar los datos, que sería nuestra i, el orden, la cantidad de elementos con lo que vamos a considerar, digamos, el modelo que vamos a crear. Estos son por defecto, no los tocamos. Y este sí lo tocamos, que es la frecuencia de muestreo, que por defecto es 1. Nosotros le vamos a aclarar que es 2000 en este caso. Entonces voy a crear el espectro 1 de Burg y voy a usar spec porque así lo había llamado a Spectrum, y pburg, y le tengo que dar mi señal, el orden, que vamos a probar con 10 para ver qué es lo que nos da, y la frecuencia de muestreo, que es 2000. Y esta biblioteca trabaja, digamos, la manera que trabaja, que tiene es el objeto, el tipo de objeto que crea esto. Para que se ejecute, lo tengo que llamar de la siguiente manera. Le llamo la variable y abro y cierro paréntesis. Como que así hago efectiva, digamos, la variable esta. Y después hago lo mismo con Joule. En vez de todo lo mismo, en vez de pburg, pjoule. Gera, Sí, el sampling es la frecuencia de muestreo, ¿verdad? sí. Perfecto. La duda. Ahí lo voy a aclarar. Bien, una cosa más. Ahora nosotros tenemos que graficar, pero por digamos, la forma en la que se trabaja con estas bibliotecas, no graficamos exactamente de la misma manera. Tienen como su propio plot. ¿Se acuerdan que nosotros para gráfica, no hace falta acordarse, lo podemos ver acá, hacemos plt.plot, porque era de matplotlib? Estas se hacen así. esp1b, que es la variable que crea acá, punto plot. Tiene su propio plot. Y acá le agrego esto para que esté centrado. Creo que por defecto estaría en otro lado. A ver. Sites. No, por defecto es none. Entonces yo lo tengo que aclarar. Y bueno, el tamaño de la línea. Lo mismo para el método Joule Worker. Y después cosas para ponerlo lindo el gráfico nomás. ¿Dónde me equivoqué? Algo apreté. Ahí agregaste una S, no sé. Tenés razón. Gracias. Ahí está. Fíjense, en teoría, esto es el espectro. Lo mismo que sacamos acá con FFT, pero el espectro. Pero no es un muy lindo espectro, porque encima el ruido no se está representando correctamente, tiene estas ondulaciones. Bueno, la de arriba sería la del utilizando Joule Worker, la de abajo la de Burg. Y encima, las componentes estas, que se supone que son las principales de mi señal, no están un poco desplazadas. Eso se debe a que el orden del filtro que yo le di no es muy alto. De hecho, es bastante bajito, es 10. Por eso, para el siguiente punto, nos dice que empleemos diferentes órdenes y veamos cómo cambia. Y vamos a probar con un orden 10, 25, 50 y 100. Entonces necesito una variable que llamo orden, que es un arreglo con estos 4 órdenes. Y esto lo vamos viendo lentamente. Voy a graficar y a la par que lo voy creando, digamos. Lo mismo que hacíamos antes, pero como que lo voy a hacer un poquito más automatizado. Fíjense. Con el ciclo for,
creo una variable ord, que va a ser el orden, va a ir tomando los valores 10, 25, 50 y 100, que va a ir recorriendo, claro, orden. Y voy a hacer lo mismo que hacía antes, pero para cada orden. Y sí, en cada caso también tengo que hacer esto. Lo mismo para el método Joule Worker. Y creo dos subplots. Voy a tener dos filas y una columna. Y en el diagrama de arriba voy a tener con el método de Burk y en el de abajo con el método Joule Worker. Y me parece que el resto de cosas simplemente es para dejarlo bonito. Entonces, voy a poner acá. Todo esto de acá abajo es simplemente, claro, son límites, en los valores, digamos, en el eje horizontal y las leyendas. Y fíjense, cuando gráfico, esta que está acá es la que teníamos antes, la que era con orden 10, en el caso de Burk. Y fíjense que ya directamente con la de orden 25 ya estamos teniendo un resultado mucho mejor, un espectro que se parece mucho más al que teníamos con el FFT. No se parece mucho más, pero digamos la información que nos interesa, que es cuáles son las componentes de frecuencia que corresponden a mi señal, están acá, no están acá desplazadas. Y encima además representa un poco mejor el ruido. Pero lo que nos importa es esto nomás. Acá. Bien. Una cosa, ¿para qué nos sirve esto? ¿Por qué querríamos nosotros utilizar esto si tenemos el FFT? Que lo hace mucho mejor, es mucho más lindo y más fácil identificar dónde están las componentes. La principal ventaja que tiene utilizar estos modelos es el coste computacional. Que con la FFT, para representar todo el espectro, yo necesito, bueno, yo no, pero el sistema, digamos, el método emplea muchas matrices, y en algunos casos bastante complejas, y esto empeoraría con una frecuencia de muestra mucho mayor, y le tengo que dar una cantidad de datos tan grande que puede hacer más engorroso el proceso. Y si tengo muchísimos datos, ahí se puede empezar a notar, digamos, la diferencia. En cambio, con fíjese, si bien este modelo no es bueno, si lo cambiamos, capaz que un 20 ya anda bien. ¿Le tengo fe? Sí. Si a mí solamente me interesara encontrar cuáles son las componentes de la señal con la que estoy trabajando, yo con esto ya simplemente podría saberlo. Y esto se graficó únicamente con imagínense como una especie de un arreglo, así como esto, un arreglo de 20 elementos. Simplemente con eso y aplicando esto, ya es como que tengo guardada toda esta información y ya sé que las componentes de mi frecuencia son esta y esta. Cuando no me interesa la precisión, sino más bien que sea un modelo lo suficientemente fiel a lo que realmente está pasando para que me dé una información, digamos, certera de cuáles son mis frecuencias de trabajo, este método viene bien para representar el espectro. Y una cosa más que les iba a mostrar, bueno, antes de mostrarles esa cosa, y vamos a ver qué pasa si aumentamos el ruido. Si nosotros aumentamos el ruido 10 veces, hacemos lo mismo que teníamos antes, multiplicamos por 10 el ruido. Primero veamos nuestra señal, cómo nos quedaría. Señal con ruido, la ponemos por 10. Y acá ya vamos a ver que nuestra señal, digamos, original, era esta, la chiquitita, y está totalmente perdida en ruido. O sea, es imposible realmente saber cuál era nuestra señal original si nosotros vemos solamente esta del ruido. Y cuando hagamos el FFT de nuestra nueva señal, que por lo tanto no lo aclaré, pero le llamé I1 ruidosa 10. Hago lo mismo.
si yo quiero graficar el espectro de esto, me da cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no encuentra información, digamos, esto es puro ruido, básicamente. No está encontrando la información útil que yo necesito. Y si yo quiero hacer, acá pongo lo mismo que teníamos acá, esto, para probar con los diferentes órdenes. Con el método de Borg y Jolie Walker, también voy a obtener cualquier cosa. No importa el orden del filtro, fíjese que no va a encontrar las componentes. Este apartado simplemente era para que vean que simplemente es algo un poco obvio, pero cuando el ruido es tan grande que no me deja, me hace imposible ver realmente cuál es mi señal y cuál es la información que debería tener, no puedo obtener el espectro, ni con FFT ni con este método de Jolie Walker. Y una última cosa que fíjense que cuando yo probé con, primero, la diferencia entre con un orden 10 y un orden 25 es bastante clara. Se puede ver que las gráficas son mucho más puntudas acá y estas no, están algo desplazadas y no me dan exactamente la frecuencia de trabajo. Pero llega un punto en que si le doy órdenes mayores, de orden 50, orden 100, no tengo una ganancia, digamos, significativa. Entonces, no tiene sentido que, depende de lo que busque también, por supuesto, pero no tendría sentido en este caso si yo solamente me interesa saber cuáles son mis frecuencias de trabajo. No tiene sentido que use un orden 100, por más que sea mucho menos costoso computacionalmente que un FFT, ya con un orden 25 o un orden 20, creo que con el orden 20, con el orden 20 como que se podría mejorar un poco más. Veamos si mejora lo suficiente como para que sea apreciable. Guarden la memoria como está ahí. ECA. Y podríamos, ya dependerá del criterio de cada uno, pero capaz que con alguien ya le servía simplemente, capaz que incluso le servía el orden 10, pero con un orden 25, Gerardo, sí. ¿y cómo te das cuenta, digamos, que es suficiente el orden? Y cuando ya la señal no cambia, ahí hace una comparación, digamos. ¿Se acuerdan como cuando hacíamos relación señal-ruido? Y vemos que los puntitos ya aumento el orden y la señal no cambia o incluso empieza a bajar porque se Sí. atenuaba. Y bueno, cuando ya no empieza a mejorar eso, es porque ya no estás ganando nada y estás aumentando el coste computacional. Entonces, quédate con el más simple. Buenísimo, gracias. De nada. Y bien, creo que eso es todo por el punto 1. Menos que haya un... Sí, eso es todo. Compartí. Bueno, en el punto 2, fíjense que en lugar de darnos una señal, nos dan directamente los parámetros, ¿sí? De un modelo autorregresivo. Nos dicen que estos parámetros tienen estos valores puestos de manera aleatoria, y nos pide que reconstruyamos una señal discreta a partir de este modelo, digamos. Entonces, busquemos a qué señal responden este modelo, estos parámetros. Vamos a venir para acá. Entonces, teníamos nuestro modelo AR definido por los parámetros, que los tenemos acá, y ahora tenemos que reconstruir la señal. Ahora, cuando nosotros lo que vamos a hacer es generar un ruido, ¿sí? Un ruido blanco, y hagamos de cuenta que tenemos un filtro, ¿sí? Entonces nosotros cuando trabajamos con filtros, introducimos una señal que tiene ruido. Ese filtro tiene coeficientes, que en este caso van a ser nuestros parámetros, y nos devuelve la señal filtrada, ¿verdad?
Entonces nosotros vamos a introducir un ruido, vamos a hacer que pase por este sistema que va a tener un modelo de parámetros, un modelo autorregresivo, ¿sí? de los parámetros, y nos va a devolver la señal a la que responde este modelo. Entonces, una vez definidos acá nuestros parámetros, vamos a generar un ruido. Le vamos a llamar X. Esto va a ser un ruido blanco que va a tener una fila y acá le podemos poner la cantidad de columnas que deseemos. Yo le voy a poner de 50.000 columnas y ya vamos a ver qué pasa cuando va cambiando la cantidad de datos o de información que ingresa a nuestro sistema. Y simplemente para recuperar la señal vamos a usar esta función de la librería Signal, que la lfilter, que ya lo habíamos usado en el práctico anterior. Y acá nosotros vamos a poner los datos de los parámetros, ¿sí? Como en un filtro, vamos a tener los parámetros, serán nuestros coeficientes, recursivos, no recursivos, y nuestra señal. Ahora, nuestros datos, digamos, que tenemos son estos parámetros A, ¿bien? Entonces, hacemos correr esto, y si graficamos, plot, dt.plot, acá nosotros, fíjense que esta señal, y bueno, tiene una fila y 50.000 columnas, que era como la señal de entrada. Entonces nosotros vamos a tomar acá, para que nos grafique, el primer elemento. Show. Y nos da esto, bastante feo, o sea, como son valores que se han puesto para probar nada más cómo funciona este modelo sobre una señal, bueno, nos da algo feo. Pero veamos qué pasa si nosotros reducimos la cantidad de información que le damos. Ahí tiene un poquito más de forma. Y si la reducimos un poquito más, bueno, es ruido también, básicamente. Pero bueno, la idea es que puedan entender, digamos, cómo funciona. Este modelo autorregresivo va a funcionar como una especie de filtro, ¿sí? Van a ser los parámetros que nosotros obtengamos del modelo van a ser como el coeficiente del filtro. Y después en el punto B nos están pidiendo que calculemos, ahí lo muestro en práctico. En el punto B nos pide calcular los parámetros autorregresivos, acá, de Joule Walker, de la señal obtenida en el apartado anterior, y que comparemos estos parámetros con los provistos por el denunciado, o sea, por esto que nos están dando acá. Entonces, vamos acá, y en el punto B, entonces nos están pidiendo, bien, entonces lo que vamos a hacer es un proceso inverso. Si nosotros tenemos una señal que tiene un determinado comportamiento, un modelo, vamos a buscar esos parámetros que modelan este comportamiento de la señal. Y para eso vamos a usar una función que se llama, como parecida a la que usaron en el apartado anterior, pero en este caso, en vez de P, es Joule. Esto es ahí. Entonces, esta función nos va a devolver los parámetros, ¿sí? Y estas cosas que no vienen al caso, es otra información que nos devuelve que no es la que nosotros necesitamos en este momento. O sea, nosotros necesitamos ahora esta información, la de los parámetros. Entonces, acá decimos spec rjoule y acá le ponemos nuestra señal y cuántos parámetros nos va a devolver.
4. Entonces, si los vemos, fíjense que nos da menos 2,28, 2,74, menos 1,61 y 0,50. Ahora veamos qué teníamos arriba. Copiemos esto. Y comparemos acá. Bueno, yo acá le he puesto 4, así le ponemos 5. Entonces, fíjense que... no, con 4. Que acá nos está dando menos 2, menos 2,28, y teníamos menos 2,76, 2,7, acá tenemos 3,8, menos 1,6, menos 2,6, 0,5 y 0,9. Ahora, veamos qué pasa si nosotros volvemos a poner acá otra cantidad de datos. Volvamos a los 50.000. Fíjense cómo se va aproximando. Fíjense, tenemos menos 2,7, menos 2,7, prácticamente 3,8, 3,8, menos 2,6 y 0,9. Y entonces, mientras más información tenga el modelo, más, mejor va a ser la aproximación o la estimación que obtengamos. ¿Sí? Bueno, eso es todo lo que pide el punto 2. ¿Alguna duda hasta ahí? No, Gaby. Bien. Hacemos entonces al punto 3, y fíjense que en el punto 3 ya nos están dando una señal, que es la SG50 con la que venimos trabajando, y nos pide calcular el espectro de frecuencias utilizando la FFT, graficarlo, eso ya lo sabemos hacer, y luego calcular los parámetros autorregresivos utilizando el método de Burke y el de Joule-Walker, y después, a partir de estos parámetros, estimar el espectro de la señal. Y una vez que estimemos el espectro, lo vamos a comparar con la señal con el espectro obtenido con la FFT. ¿Sí? Entonces, volvamos a la notebook. Acá. Ejercicio 3. Y, bien. Entonces, tenemos nuestra señal de SG. Y, Gaby, por sí. las dudas, solamente estás mostrando el enunciado. Ah, perdón. Nunca les cambié. Ahí. Ahora. Ahí está. Gracias. Bien. Entonces, calculemos la FFT. Esto ya lo sabemos hacer. Vamos a importar la señal, que es Excel. Y ahora vamos a pasarla a NumPy. SG50. Esto va a ser señal. NumPy. Vamos a definir nuestro N. Vamos a poner N3. Que va a tener la longitud de esta señal. 50. Y ahora vamos a hacer un reshape, porque si se acuerdan, esta señal era una matriz, entonces estos datos estaban en forma de matriz, la vamos a pasar a vector, entonces vamos a llamar SG50. Hacer nuestro SG50, reshape 1, SG50. Y acá tomamos bien. Una vez que tenemos hecho esto, vamos a generar el vector de tiempo para
para poder graficar. Eje 50. Esta señal no lo dice en este TP, pero tenía una frecuencia de muestreo de 290. Entonces vamos a tener nuestro tiempo como N3 sobre FS3. Y ahora grafiquemos. Acá vamos a graficar entonces el tiempo, nuestra señal. Bueno, no hace falta que le pongamos color y esas cosas, nuestra señal. PLT, X. Vamos a tener tiempos. T y grave. Acá vamos a tener nuestra señal. Y ahí tenemos nuestra señal con la que venimos trabajando en prácticamente todos los últimos TPs. Entonces, el primer apartado nos pide que calculemos el espectro de frecuencias. Bueno, calculemos el espectro de frecuencias. Podríamos usarlo, ya saben, calcular bueno, acá nos pide que usemos la FFT, si no, calculamos el espectro. Entonces, FF3, tenemos la FFT, SG50, normalizamos y nuestro eje de frecuencias len es SG50 y 1 sobre S3. Bueno, ahora grafiquemos y acá vamos a poner F3 y el valor absoluto de nuestro espectro. Y acá vamos a tener frecuencias en Hertz y acá vamos a tener el espectro. Bien, fíjense, acá tenemos nuestro espectro. Podemos tomar la mitad del espectro. LT.xlim. Vamos a ver desde 0 hasta 150 más o menos. Ese es nuestro espectro. Bien. Ahora nosotros vamos a buscar estimar este espectro, pero utilizando los modelos, estos autorregresivos. Entonces, en el punto B, nos pide que calculemos los parámetros. Bien, acá les pongo el enunciado. Entonces, calcular los parámetros autorregresivos usando el método de Burke y de Joule-Walker. Bien. Y habíamos dicho, bueno, no todavía, en realidad. En este caso vamos a usar también funciones de la librería spec, que es la que les explicó Gerardo al principio. Y acá vamos a usar una que se llama arbur y, bueno, si hace un rato lo usamos, la arjoule. Sí. Ahí está. Entonces, modelamos la señal. Y acá vamos a poner nuevamente, entonces, ar, y le vamos a poner una Y para que sea joule. Para un P3, joule.
y Joule. Y acá esto se pone spec.rjoule de nuestra SG50 y le tenemos que poner la cantidad de parámetros que vamos a considerar. Entonces vamos a probar con 50. Y acá vamos a hacer lo mismo, pero para BUR. Y esto es igual. Bien. De esta manera nosotros ya calculamos los parámetros que nos están pidiendo. Y ahora, a partir de estos parámetros, lo que tenemos que hacer es estimar el espectro de la señal, ¿sí? Que es lo que nos pide el apartado siguiente. Entonces, vamos acá. Para esto vamos a usar otra función, que es esta que se llama arma PSD. Entonces, con esta función nosotros vamos a poder estimar el espectro de frecuencia de la señal a partir de los parámetros. Y en este caso, nosotros vamos a llamarlo spec.i y spec.arma.PSD. Y acá vamos a poner los parámetros que acabamos de calcular. Y acá le vamos a indicar con este NFFT la cantidad de la longitud, digamos, que va a tener nuestra señal. Entonces acá le vamos a pedir nuestro espectro, digamos, que tenga la misma longitud de la señal que teníamos inicialmente. Y esto se normaliza con la longitud de los parámetros. Entonces, de la misma forma, hacemos para los otros parámetros, que son con BUR. Y acá. Y en teoría, ahí ya estimamos el espectro. Entonces, lo grafiquemos. Vamos a copiar el que está arriba. Acá. Y vamos a graficar acá. Tenemos el mismo eje de frecuencia y tenemos nuestro espectro en I, lo vamos a graficar en color verde. Y con la estimación de BUR va a ser SD. Esto lo vamos a poner en negro y lo vamos a poner en línea de trazo para que vean la diferencia. Bueno, fíjense, prácticamente quedan superpuestos. Si sacamos uno, ahí tenemos el verde. Es el que obtenemos con la estimación de Joule Walker. Y fíjense que el negro queda prácticamente superpuesto. Y con esta función lo que nosotros obtenemos es una especie de envolvente del espectro, ¿sí? Fíjense que como que sigue, es una señal que va siguiendo la forma del espectro. Y bueno, nos devuelve una especie de envolvente. Ahora, esa especie de envolvente o esa estimación también va a cambiar dependiendo la cantidad de parámetros que consideremos. Entonces nosotros hemos modelado la señal con 50 parámetros. Veamos qué pasa si la modelamos con 100. Cambiamos ahí. Y ya no la sigue tanto. En realidad acá como que se empareja un poco. Me podría decir que sí. ¿Y qué pasa si tomamos menos cantidad de parámetros? Tomemos 10.
fíjense que ya no responde tanto. Entonces, te va a ir aproximando más a lo que es el espectro a medida que más coeficientes o más parámetros en realidad consideremos. ¿Sí? Lo vamos a dejar acá con 50. Y ahí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Gaby. Perfecto. Ahora quería mostrarles, porque en la cátedra también hay unas funciones, para eso las vamos a importar. No sé si las usaron ayer en la teoría, creo que sí. Tenemos esta Joule Walker y Burke. Bueno, el F35 y F3 porque yo las guardé de esa manera. Entonces, con esta función directamente calculamos los dos pasos anteriores, lo hacemos en un solo paso. ¿Sí? Nosotros definimos Joule Walker y acá le ponemos la función a la que queremos estimar, que en nuestro caso es el espectro, y los parámetros. Le he puesto 50 parámetros para que comparemos con lo que acabamos de hacer. Bueno, acá nos da números complejos, por eso todo esto. Y fíjense, después si entran a la página y ven la función, esto nos da esta información. Tenemos los coeficientes, ¿sí? Nos da la estimación, o sea, los coeficientes que nosotros calculamos en B, la estimación que calculamos en C, y también nos da los residuos. Entonces, grafiquemos. Vamos a copiar este gráfico. Y acá, en lugar de graficar, bueno, no, esta la vamos a dejar y vamos a borrar esta. Y acá vamos a poner el valor absoluto de nuestra estimación. Y porque acá me puse una ítem. A ver, ahí está. La veamos entera. Bueno, fíjense que con esta función de la cátedra ya no tenemos una envolvente que va siguiendo la forma del espectro, sino que nos da todas las componentes, ¿sí? Y veamos, a ver si le cambiamos, le ponemos acá en negro y acá en verde. Ahí se aprecia un poquito más. Fíjense que la negra como que va siguiendo la forma y bueno, la verde tiene todas las componentes. Y si hacemos lo mismo para la estimación de Burke, que bueno, ya lo hemos calculado, entonces ahora nosotros definimos cada parte de los resultados de esta estimación y copiamos esto y lo pegamos. Y acá en vez de Joule vamos a poner Burke y acá también. Y vamos a hacer lo mismo, lo vamos a poner verde acá y negro acá. Bueno, no te vamos a poner negro, lo vamos a poner rojo, a ver si se aprecia un poquito más y vuelve a ser negro. Bueno, no se ve tanto, pero fíjense que responde mejor, en este caso, la estimación de Burke a lo que es el espectro obtenido por el método de LFFT. ¿Sí? Pero, bueno, en ambos casos, con la función de spec o con la de la cátedra, tenemos como la misma tendencia, ¿sí? La misma. En un caso nos da una especie de envolvente y en el otro todas las componentes que se van correlacionando con el espectro que teníamos calculado con la FFT.
Pueden usar cualquiera de los dos métodos. Con la función de la cátedra lo hacen en un solo paso, y si no, tienen que aplicar las dos funciones. Está arbur, arjul, y después el arma chup psd, pero son válidos los dos. ¿Y alguna duda con eso? No, Barbie. Bueno. Compartir. Eso es todo lo que nos pide el punto 3. Y el punto 4 y 5 es lo que les decía Gerardo al inicio, que son más bien teóricos. Así que se los dejamos en la página para que los analicen y después cualquier cosa los vamos consultando. Y eso sería todo. Gaby, ¿Sí? ¿el jueves va a haber consulta normal? Sí, después va a haber consulta. Ayer terminamos